segundo libro de los Reyes, el capítulo 7. Y quisiera brindarles un contexto de la historia que está sucediendo en el capítulo 7 del libro de los Reyes, porque lo que está sucediendo allí es una situación bastante caótica. El pueblo de Israel, la ciudad de Samaria, está sitiada. Los sitios eran muy comunes en aquella época y se hacían cuando una ciudad o un imperio quería atacar una ciudad, pero no tenía la fuerza suficiente para derribar sus murallas o para penetrar los muros. Entonces hacían lo que llamamos los sitios, que era que rodeaban la ciudad, cortaban todas las entradas de aprovisionamiento, y entonces lo que sucedía era que la ciudad tenía que comenzar a vivir de lo que producían internamente. Cuando las provisiones se acababan, entonces la ciudad entraba en hambre, y era allí entonces donde aprovechaban la gente o aprovechaban los enemigos para decirle a la ciudad que se rindieran o para atacar ya a una ciudad moribunda. Así que este era el panorama que estaba sucediendo en Samaria. La ciudad de Samaria estaba con hambre, tenían que sobrevivir, como les decía anteriormente, con lo que tenían. El capítulo 6 narra una experiencia bastante dolorosa, y es que la gente está comprando comida a precios elevados, y sobre todo que ya han tenido que comenzar a comer alimentos inmundos. Dice que la cabeza de un burro, de un asno, se vendía a un alto precio. Pero eso no es todo. La historia allí se desencadena por una mujer que viene a decirle al rey: necesito que me atiendas en esta situación que me está pasando, y es que aquí con mi amiga dijimos que nos íbamos a comer a nuestros hijos, y entonces ella dijo: está bien, comencemos entonces con el suyo, y cuando nos terminemos de comer el suyo, entonces cocinamos el mío y también nos lo comemos. El caso es que una vez que cocinaron el hijo de la primera señora, la que viene delante del rey, ya después dice que la otra señora escondió a su hijo y no quiso cocinarlo. Ya había calmado el hambre, obviamente, ya comenzó a pensar de otra manera. Esta es la situación, y eran cosas dolorosas que el rey dice que se rasgó las vestiduras. Lo que está sucediendo allí es un caso típico de los sitios de aquel tiempo. Casos donde la gente hacía cualquier cosa con el objetivo de satisfacer el hambre. Tiempos difíciles que se estaban viviendo en Samaria en aquellos momentos. Y en ese escenario es que se desarrolla entonces la historia que tenemos para el día de hoy, de donde vamos a extraer una aplicación también a nuestra vida. Vamos a abrir entonces la Biblia en el capítulo 7 del segundo libro de los Reyes. Dice: dijo entonces Eliseo, lo leo desde el versículo 1 para quienes están buscando allí en sus Biblias quizá. Oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá un siclo el seah de flor de harina, y un siclo 2 seahs de cebada a la puerta de Samaria. Esa era una de las profecías que ahora estaba diciendo Eliseo en ese momento de angustia, de dolor. Eliseo estaba trayendo haciendo una profecía de esperanza para el pueblo. Sin embargo, las cosas parecía que no fuesen a ser así, porque la gente antes era muriendo. El rey estaba preocupado, y aparte de estar preocupado, estaba enfadado, estaba bravo con Eliseo. El versículo 3 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, y se decían unos a los otros: ¿por qué estamos aquí esperando la muerte? Si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos en ella, por el hambre que hay en la ciudad. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, moriremos. La situación por la que están pasando estos leprosos es bastante complicada. Recordemos que los leprosos en aquel tiempo
por el solo hecho de tener lepra eran aislados de la ciudad, eran expulsados de los lugares donde había bastantes personas, con el objetivo de que no contagiaran también a los otros. Y allí encontramos ese pequeño grupo de 4 leprosos que a la vista humana no tienen esperanza. Ellos mismos están planteando una situación difícil por la que están pasando. No tienen comida, tienen hambre, están enfermos, tienen lepra, han perdido sus familias, lo han perdido todo, no tienen a dónde ir. Y entonces comienzan a dialogar y a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué nos quedamos aquí sentados? Habían sido expulsados entonces de la ciudad. ¿Hacia dónde irían? Al otro lado está el campamento de los sirios. Los sirios son enemigos de Israel y están a punto de destruir a Israel, y mucho menos tienen algo que ver con leprosos. Entonces lo que está aconteciendo es que los leprosos no tienen opciones de vida. Humanamente no tienen opciones de vida. Solamente les queda una luz de esperanza. Porque ellos dicen, bueno, nosotros tenemos que tomar una decisión. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Si entramos a la ciudad se está muriendo de hambre también. No hay comida en la ciudad. Si nosotros nos vamos al campamento de los sirios, bueno, son nuestros enemigos, pero es la única opción de vida que nos queda. Es la única opción de vida que nos queda. Si nos dan la vida, pues viviremos. Si nos matan, pues igual nos vamos a morir aquí. Así que en esa conferencia que tuvieron ellos, en esa charla que ellos tuvieron, decidieron entonces levantarse e ir al campamento de los sirios, porque era la única esperanza de vida que ellos tenían. No había otra más. O se levantaban para ir al campamento de los sirios, o se morían de hambre. Esa luz de esperanza comenzó a brillar en la mente de los leprosos, que habían perdido quizá todas sus esperanzas por otro lado, que ya la ciudad de Samaria no les brindaba a ellos nada, que las familias no podían salir de pronto a beneficiarlos con alimento, que la gente que tenía buen corazón no podía pasar, abrir las puertas porque la ciudad estaba totalmente cerrada. Así que ellos se aferran a la única opción de vida que tienen. Y esa única opción de vida que ellos tienen es, nos vamos al campamento de los sirios. Si allá nos dan la vida, entonces allá vamos a vivir. Mire, el texto sigue diciendo, el versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y al llegar a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Jehová había hecho que entre los sirios se oyera un estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército, por lo que se dijeron unos a otros, el rey ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan a atacarnos. Y así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento tal cual estaba, huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron a esconderlos, y después volvieron y entraron en otra tienda, y de allí tomaron cosas que fueron a esconder. Yo no sé cómo sería la alegría de estos leprosos. Gente que estaba muriendo de hambre, gente que no había comido quizá en muchos días, y ahora tienen toda una riqueza a su disposición. Tienen provisiones, tienen caballos, tienen todo un campamento para ellos solos. Y solamente porque han tomado una decisión, y es no nos podemos quedar aquí sentados. Si nos quedamos aquí sentados, dijeron los leprosos, nos moriremos de hambre. Saben, apreciados hermanos, que es que Dios convierte los problemas en oportunidades. Y esas oportunidades están delante de nosotros y no podemos nosotros quedarnos sentados en medio de las dificultades, de los problemas. Dios no quiere que su pueblo permanezca sentado.
Quizá esta situación habría podido ocurrir mucho tiempo antes, si muchos de las personas que estaban allí encerrados en Israel hubiesen dicho, bueno, no podemos quedarnos aquí muriéndonos de hambre, tenemos que hacer algo, y hubiesen comenzado a clamar al Señor que les iluminara qué debían hacer. Pero los que tomaron la iniciativa fue ese pequeño grupito de leprosos, por los que nadie apostaba nada. Aquellos que parecía que, bueno, estos leprosos dejémoslos allá, que se van a morir. Pero esta gente tenía algo claro en su mente, y era, tenemos que luchar a toda costa por sobrevivir. Y en medio de eso, entonces se aferraron a la única esperanza de vida que tenían. Vamos al campamento de los sirios. Dios anhela que nosotros nos movamos hacia la única esperanza de vida que tenemos. Y apreciados hermanos y amigos, ustedes saben que la única esperanza que nosotros tenemos en este planeta Tierra es Cristo Jesús. Es acudir a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la esperanza y debemos nosotros movernos hacia Él si queremos disfrutar de esa realidad de Cristo. Los leprosos tenían todas las excusas perfectas para dejarse morir en la puerta. Y la gente no habría dicho nada. Simplemente habría dicho, pobrecitos los leprosos. No les quedó otra opción más. Nadie habría renegado contra los leprosos diciendo, estos se dejaron morir por tontos. La gente siempre habría dicho, pobrecitos, otras víctimas más de la lepra, otras víctimas más del hambre. Saben, apreciados hermanos, vivimos en un mundo en el cual la gente está muriendo de hambre espiritual. Y muchos se dejan morir de hambre. Muchas personas hoy en medio del encierro, en medio de las dificultades por las cuales estamos pasando, están dejando morir su fe, están dejando morir su espíritu misionero. Pero los leprosos nos dejan a nosotros una buena lección. Necesitamos movernos hacia donde Dios nos dirija. Y cuando nosotros nos movemos hacia donde el Señor nos dirige, Dios también comienza a moverse y comienza a abrirnos el camino para que nosotros cumplamos con el propósito, con el objetivo por el cual Él nos abre dichos caminos. Imagínense ustedes, 4 leprositos que iban caminando a implorar misericordia a Siria. Y el Señor hizo que los sirios escucharan que era un tremendo ejército que venía para atacarlos, y en medio del susto arrancaron, dejaron todo, y cuando los leprosos llegan, no hay nadie, y comen y se sacian. Yo me imagino la cara de esos leprosos, contentos, felices, porque ahora tienen comida. Es más, ni siquiera supieron cómo reaccionar ante tanta abundancia. Porque mire lo que dice el texto, el versículo 8, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí plata, oro y vestidos y fueron a esconderlos. ¿Para qué esconder oro, plata y vestidos cuando la situación era hambre? ¿Para qué esconder vestidos si los sirios regresaban? Igual no iban a tener control sobre dicho territorio. Pero ellos comenzaron a enloquecerse con todo lo que habían encontrado. Pero miren, dice el versículo 9, luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la noticia en la casa del rey. Y fueron pues a los guardias de la puerta de la ciudad y les gritaron diciendo, y allí comenzaron a contarles toda la historia y la experiencia que ellos entonces habían tenido. Si hay algo que me llama la atención de aquellos leprosos, es que estos leprosos pensaban bien las cosas. Al principio dice que se sentaron y comenzaron a hablar y dijeron, nosotros no podemos quedarnos aquí sentados. Si nos quedamos aquí sentados nos vamos a morir de hambre.
Y entonces tomaron la decisión de ir al campamento de los sirios. Y después que encuentran la bendición en el campamento de los sirios y que estaban actuando con una actitud de locura, pero en algún momento como que aterrizan en la realidad y dicen, esperen un momento, no estamos haciendo bien, escondiendo solo para nosotros. Esto no debe ser así. Hoy es un día de buena noticia. Y entonces miren lo que dice, si esperamos hasta el amanecer, va a venir la maldad sobre nosotros. Vayamos, digámosle al rey que aquí hay comida. Y entonces se fueron hacia la ciudad y comenzaron a decirle, a gritar a través de las murallas, hay comida en el campamento está solo, los sirios se fueron. Y esa noche dice que hubo comida en abundancia, al punto que los precios de los alimentos se bajaron. Y todo porque Dios pudo utilizar a 4 leprosos que entendieron que la bendición no era para esconderla. Saben, apreciados hermanos, los leprosos quizá pensaron, ¿cuánto nos puede durar a nosotros esta comida? Bueno, hay alimentos no perecederos que pueden durar un poco más, 2, 3 meses. Pero hay alimentos que en cuestión de 2, 3 días también ya están dañados. Y lo más seguro es que si ellos hubiesen actuado de una manera egoísta, hubiesen escondido allí el alimento, pues al cabo de un mes ya estarían otra vez muriéndose de hambre. Y se habrían muerto de hambre ellos juntamente con la ciudad de Samaria. Pero ellos razonaron, ellos pensaron y dijeron, no estamos haciendo bien. Saben, apreciados hermanos, que muchas veces el egoísmo humano nos lleva a guardarnos aquellas cosas que hemos recibido de gracia y no queremos entonces compartir. Es probable que yo esté hablando esta mañana para alguna persona que ha recibido la gracia del Señor, que ha recibido la salvación de Cristo, que ha recibido el conocimiento de Cristo y está escondiéndolo. Yo quiero decirle, apreciado hermano, apreciado amigo, no estamos haciendo bien. Cuando nos encerramos y no compartimos la gracia del Señor, no compartimos el mensaje de salvación, cuando no le decimos a la gente la única esperanza que tienen, no estamos haciendo bien. En medio de esta situación donde el mundo está encerrado, si usted no está compartiendo las buenas nuevas de salvación, yo quiero decirle, hermano, no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buena noticia. Y hay gente muriendo espiritualmente que necesita la buena noticia. Saben, apreciados hermanos, las condiciones quizá pronto cambien. Y es posible que nos podamos volver a reunir en algún pequeño grupo. Y algunas veces usted pensará, bueno, pero mi pequeño grupo es un grupo moribundo, mi pequeño grupo no funciona tan bien, los hermanos poco vienen. Yo quiero decirle que el grupo más moribundo, el grupo pequeño más moribundo que había, era el grupo de los leprosos. No tenían ninguna esperanza. Es posible que usted diga, pero yo, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo los talentos que tiene el pastor, yo no tengo los talentos que tiene el anciano, yo no tengo los talentos que tiene todo el mundo, ¿yo qué puedo hacer? Yo quiero decirle, apreciados, qué talento tenían los leprosos. Pero una vez los leprosos decidieron caminar, Dios hizo que el campamento de los sirios se trastornara. Lo único que tú necesitas es decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí te pongo en mis manos mi grupo pequeño, que quizás somos un poco más talentosos que esos leprosos. Aquí me pongo, Señor, en tus manos, que quizás no estoy tan moribundo como los leprosos. Pero necesitamos que el Señor nos acompañe en esta labor. Necesitamos movernos, porque si escondemos este mensaje que nosotros tenemos, no estamos haciendo bien. Apreciados hermanos,
Necesitamos, como los leprosos, movernos, porque si nos quedamos sentados, simplemente contemplando las cuatro paredes de nuestro encierro, entonces moriremos juntamente con la ciudad que también perece de hambre. Necesitamos aprender de estos leprosos que cuando ellos se movieron, el cielo también se movió juntamente con ellos para terminar con la situación que había de hambre en Samaria. Dios quizá está anhelante, Dios quizá está esperando que simplemente tú te levantes con los 2 o 3 que viven en tu casa, con los 5 o 6 que quizá conforman tu grupo pequeño, y entonces le digan al Señor: Señor, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y ser dirigidos a esa única esperanza. Yo quiero decirles, hermanos, reiterarles, la única esperanza de vida que le queda al pueblo del Señor, la única seguridad que tenemos nosotros, se llama Cristo Jesús. Necesitamos ir hacia Cristo. Necesitamos venir hacia Jesús y preguntarle a Jesús también: ¿qué quieres que yo haga? Y cuando nosotros nos levantemos hacia Jesús para trabajar también por Jesús, el Señor enviará sus ejércitos, sus huestes también, para bendecirnos en nuestro caminar. Yo quiero terminar llamándoles a ustedes la atención a este texto o a estas palabras de los leprosos. No estamos haciendo bien, porque hoy es día de buena noticia. Y yo quiero apelar al corazón de alguno de ustedes que me esté observando en esta mañana. Nosotros tenemos ese mensaje. A nosotros nos ha sido dada esa gran riqueza. Nosotros somos esos leprosos que hemos alcanzado gracia del Señor. Y tenemos un mensaje precioso, un mensaje que el Señor nos ha otorgado, un mensaje de esperanza, un mensaje que puede calmar el hambre y la sed de la gente. Pero nosotros no podemos seguir escondiendo el mensaje que Dios nos ha otorgado. Necesitamos compartir este mensaje por todos los medios. Compartirlo por las redes sociales, compartirlo por teléfono a nuestros amigos y hermanos. Necesitamos compartir este mensaje. Necesitamos por todos los medios que tengamos disponibles decirle a la gente que hay una sola esperanza y que esa esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Necesitamos hacerlo, apreciados hermanos, antes de que nos alcance el amanecer.